¿qué hábitos crees tú que tienes en tu día a día para gestionar el tiempo y lograr obviamente todo lo que te propones y lo que tienes que lograr obviamente en tu trabajo? Y bueno, obviamente en la vida familiar. Mira, yo creo que sí, yo creo que esa pregunta es bien interesante porque uno no lo piensa mucho, pero yo creo que una de las cosas que a mí me ayuda es tener mucho respeto por todo lo que hago y mucho respeto por hacer las cosas bien, Axel, que es una cosa que parece tan obvia, pero no lo es. ¿Ah? Cuando tú dices, ya, yo voy a hacer esto, aunque sea lo más simple, pero lo voy a hacer bien. ¿Ya? Respeto por lo que haces, es como una ética, Claro. como me lo enseñó mi papá. No importa cuánto le paguen y no importa si le pagan más o le pagan menos, Claro. pero usted hace siempre las cosas bien, por concepto, Claro. ¿ya? Por respeto. Lo otro, método. Yo creo mucho en el método, en esta cosa que suena dicha un poco fome, hacer siempre lo mismo de la misma manera, en el mismo orden. Porque si tú tienes mucha espontaneidad frente a lo que haces todos los días, pierdes tiempo. Sí. En cambio, si tú haces todo, tú dices, ya, yo siempre hago esto así, eso ayuda mucho. Desde lo más simple, así como hacer tallarines, a enfrentarte a una investigación. Claro. Porque siempre te enfrentas, aplicas un método, yo creo que eso es muy importante. Yo observo un poco a la gente más joven y encuentro que eso les falta. Mucha vuelta, mucho desorden. ¿Disciplina podría ser la palabra? O... Y sin duda, exactamente, disciplina, rigor, ya. Ya, me cuesta levantarme temprano, ya, por ejemplo, ya, pero me voy a levantar un poco más tarde, pero voy a hacer esto para demorarme menos, para aprovechar el tiempo. Claro. Y no cabe ninguna duda que si tú sabes que tienes que hacer ciertas cosas todos los días, desde lo más doméstico a lo más profundo en tu trabajo, tener método, sistema, rigor, disciplina, ayuda muchísimo. A mí, como ya una mujer más vieja, que hago clases, que me relaciono con gente joven, yo siempre es lo que trato de transmitir. Por ejemplo, si tienes que enfrentarte a un desafío muy grande de estudiar mucha materia, como decimos, no, tú no puedes decir, ya, hoy día voy a empezar a estudiar así de la nada. No, tú planificas, tú dices, ya, sí, tengo 30 días para estudiar, ¿cuánto voy a estudiar al día? ¿Cuándo voy a repasar? Eso ayuda y aliviana mucho. E insisto, hasta en si te toca hacer la cama, ya, si te toca hacer eso, ¿cómo lo vas a hacer? Yo ocupo mucho eso. Para mí es clave en la vida, tú lo dices, tantas cosas que hacer distintas, domésticas, profesionales. Trato de tener ese rigor y esa disciplina, porque además la gente que está alrededor tuyo se lo merece, que tú trabajes con mucho respeto a lo que haces. La idea es, como te digo, transmitirlo. Suponte, yo te voy a poner un ejemplo súper puntual de mi propio trabajo. Una cosa muy interesante que yo hago como fiscal mucho es tomar declaraciones, por ejemplo, a testigos, a víctimas, a personas que en el fondo me vienen a contar a mí lo que les ocurrió a propósito de una investigación que yo tenga. Fíjate que yo en la cabeza tengo una planilla y yo pregunto siempre igual y en el mismo orden. Y eso hace que nada se te olvide, ¿ya? Donde tienes que poner los acentos y todo, pero es personas que me acompañan, que son más jóvenes, que a veces me acompañan, por ejemplo, tecleando la declaración, me dicen, usted siempre pregunta lo mismo y en el mismo orden. Y te dicen, a mí me ha servido, porque antes yo no sabía cómo empezar, cómo hacerlo, cómo terminar. Exactamente, eso es. Buenísimo, eso es un buenísimo. ejemplo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y para llegar al punto en que estás hoy, ¿cuál crees que fue el camino? Un poco igual lo hemos hablado ahora. Sí. Sí. Yo creo, como te lo decía yo, bueno, sin ninguna duda, la educación. La posibilidad que me dieron mis padres, que le dieron prioridad a mi educación, tanto cuanto ponerme en un buen colegio, una buena universidad, darme todas las posibilidades, a decirme, a comunicarme que este era el camino. Te fijas que a través de este camino yo iba a poder llegar, y así fue, así me lo dijeron, donde yo quisiera, ¿ya?
y yo lo entendí y lo aproveché. Yo creo que ese es un punto central. Yo creo que lo otro es la madurez para no caerse con el primer fracaso. Los fracasos siempre ocurren, uno se cae, yo me he tropezado un montón de veces, he tenido dificultades de todo tipo, y saber, como se dice, recrearse. Sobreponerse. Exactamente, la resiliencia, Axel, muy importante. No quedarse en eso, aprender de eso, porque, por Dios, mira, esto es súper clave. Uno dice, ¿de dónde más aprendes? De los costalazos, De los de los errores, errores. claro. Así es. Hay que aprender a Exacto. aceptarlo y agradecerlo. Del mal rato. Sí. Exactamente. Y ahí para no cometerlos de nuevo. Entonces yo creo que esa es otra cosa. Esa es otra cosa que, si uno me pregunta cómo yo he ido llegando hasta donde estoy, a estabilizarme en lo que estoy, eso ha sido muy importante también. Y creo que lo otro que me parece fundamental, que es un equilibrio entre tener personalidad, tener seguridad en ti mismo, creer en ti, pero no caer en la soberbia de que ya lo sabes todo, claro, de que nadie te puede enseñar otra cosa. Yo creo que eso es súper importante porque uno, claro, o eres muy humilde claro. y te consideras poco y proyectas mal y no lideras, pero también está el otro extremo. Claro, hay que Cuando mantenerse ya en tú crees que equilibrio. lo sabes todo, eso es. Y crees que nadie te va a poder enseñar nada, ni aportar nada. Yo creo que la capacidad de mantenerte en ese sentido con la mente abierta, ¿ya? O sea, esta cosa de que uno no puede cambiar de opinión o uno no puede cambiar de posición frente a algo, eso es una estupidez. Eso es una tontera. Siempre puedes cambiar porque siempre puedes decir, oye, mira, yo hasta ahora creía que esto era así, pero viendo resulta esto, no. teniendo esta experiencia, yo cambio de opinión. Yo no tengo ningún problema con eso. Y está perfecto. ¿Cachai? Al final, y es la súper experiencia importante te porque lleva. te lleva a permanecer con la mente abierta. Los tiempos que estamos viviendo hoy son de atención. Los dogmas se han ido cayendo todos, en todo sentido. Entonces uno tiene que estar observando. Así es. Sí. Así es. Poca soberbia, diría yo. Dejar la soberbia un poco de lado. Yo creo que eso es importante también. Excelente, excelente. Bueno, de siguiente pregunta tenía, ¿quién o qué la inspira o ha sido su modelo a seguir en los momentos difíciles? Me imagino que de repente los padres o de repente alguna figura un poco más grande o no sé, algún yo diría, referente. mira, yo diría que mis papás de todas maneras, mis papás de todas maneras son muy distintos y muy potentes los dos, de tal manera que es imposible que no sean mis referentes. Los dos, desde distintas ópticas, pero sí, mi papá es un ejemplo para mí en todo lo que yo soy. Muchos profesores, fíjate, algunos profesores en el colegio, profesores y profesoras, algunos de la universidad, referentes personas que te enseñan y que todavía te pueden dar, o sea, va totalmente de la mano con lo que te estaba diciendo antes. Tener la capacidad de sentarte con alguien y sentir que te puede aportar o observar una actitud que te deja como diciendo, esto es lo que yo querría hacer más adelante. Sí, pero si yo tuviera que elegir, mi papá y mi mamá de todas maneras. No, son hasta el día de hoy. No sé si tú entiendes esto de los padres mentales, ¿no? Tú estás haciendo algo y tú dices, si mi mamá me viera, diría esto. Claro. ¿Qué diría mi papá? Sí, yo vivo así y mucho. Y eso pasa. Buenísimo. Y sí, mi papá, suponte, mi papá fue mucho tiempo, bueno, mi papá fue profesor siempre y mucho tiempo de su vida lo dedicó a la gestión, a dirigir. Fue rector de una universidad mucho tiempo, en eso terminó su carrera. Entonces, yo vi a mi papá ejercer un liderazgo y observé. Y a mí, como líder que debo ser, me marcó muchísimo cómo él ejerció, como yo lo vi a él, no sé, pues yo de 15 años, viéndolo ejercer un rol de poder, me marcó
pero muchísimo, De sobremanera. muchísimo, desde mucho, Ujú. demasiado, sí. Sí. ¿Cómo definiría usted el liderazgo? Lo que yo creo que es muy importante que es un liderazgo responsable. Tú tienes Ujú. que ser responsable cuando eres líder. Tiene que ocurrir que la persona que te siga porque quiere y no porque debe. Ahora, yo creo que en la historia el cómo se ejerce un liderazgo ha cambiado. Ujú. Hoy estamos mucho más cerca de los liderazgos horizontales, ¿ya? De este líder que comparte el poder, de este líder que te dice a ti, mira, tú eres bueno en esto, así que tú me vas a apoyar en esto, yo te voy a seguir. Ese es un buen líder, no el que cree que se la sabe toda, Ajá. ¿ya? Porque en definitiva uno no se la sabe toda, aunque sea muy O obvio sea, lo que estoy diciendo, es así, así ¿cachai? es. Entonces, esta capacidad de identificar a esta persona que es buena en esto y que te apoya y que tú te apoyas y hacerlo sentir que está tomando la decisión contigo, yo creo que esos son los liderazgos de hoy, ¿ya? Ujú. Responsables y horizontales. Por otro lado, la posibilidad de que cada vez más mujeres sean líderes, porque efectivamente hay que abrir ese espacio. El líder tiene que escuchar mucho más que hablar, escuchar, Ujú. escuchar. Ningún liderazgo va a ser positivo si quien lo ejerce cree que lo ejerce para sí mismo. Yo creo que ese es un concepto súper básico. Sí. Ser líder significa pensar en los otros, no en ti. Ajá. Así es. Por ahí creo que está. Por ahí creo que está el asunto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eso sería todo, pues, por la noche de hoy. Agradezco Pucha, muchísimo, encantada de muchísimo, conversar muchísimo. contigo.